Ok. 6 de la tarde en punto, hoy es lunes 15 de septiembre y en este espacio de tertulia al aire por Radiola Online, radio hecha desde la cumbre en el Valle del Cauca, tenemos hoy un invitado muy especial, uno de esos invitados que como tantos he conocido en redes sociales, porque en este caso Jaime Martínez, a mi modo de ver, es un historiador, una persona que está inmortalizando, digamos, unas historias que los historiadores o muchos historiadores académicos quizás no voltean a ver porque se focalizan en lo que se enseña en los colegios, en fin. Jaime es el creador de un proyecto, una revista llamada Mangoviche Cali, y bueno, conocí su trabajo a través de las redes sociales, a través de los videos que él hace, contando crónicas urbanas de Cali. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, amigazo. Qué bacano, hermano. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y no, hermano, la historia es historia, toda la historia. Claro que Buena, sí, mala, sí, pequeñita, toda. sí, y además que hay alguien que dice que quien no, o bueno, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Dicen, y yo creo que si bien hay una historia que nos ha afectado mucho como colombianos, eso no quiere decir que tengamos que taparla y no mostrarla, ¿no? Claro, es que personas malas y que le hemos hecho apología toda la vida, hemos convivido con esa historia. Simón Bolívar, Antonio Nariño, sino que depende de cómo los veamos, ¿no? Desde qué punto los veamos. No es lo mismo hablar de Simón Bolívar acá, Bogotá, Cali, Medellín, que hablar de Simón Bolívar en Pasto. Entonces, dependiendo de cómo se vea la historia y de qué punto se vea, está bien vista. Sí, de acuerdo. El hecho es que, mira que yo, digamos que me he vuelto fan de tus crónicas y a mí me parece muy valioso porque muchas veces las productoras de televisión y de series tratan de hacer ese trabajo, pero desvirtúan totalmente la verdad por darle prioridad a la ficción, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Buscan más el espectáculo y el show que el protagonismo que en verdad tienen los personajes y quitan algunos personajes que, no, es que increíbles. Quitan unos personajes que no deberían de haberlos quitado. De acuerdo. Jaime, una pregunta. ¿En qué momento te da por contar historias? Hermano, esto surge a través de la necesidad. Ok. La verdad, todo este proyecto empezó por la necesidad, necesidad de una entrada extrica a la casa, una entrada extrica de plata. Es la verdad. ¿Me entendés? Y yo empecé haciendo videos de humor y hacía novelas corticas. No fregues. Yo les llamaba chismes. Pero ¿reales o era ficción? O sea, producto de tu No, inventiva. al principio eran ficción, eran Ajá, chismes. Yo lo ajá. hacía a modo de chisme, escribía un chisme. Pero llegué a un punto de que ya como que, y creé un chisme en base a un señor que llamaba Raúl, señor que Ajá. se había muerto y había dejado a la esposa y le había dejado la moza y la moza con un hijo. Y entonces en esa repartición de la herencia, habían peleas, engaños, traiciones de las hijas. Bueno, creé una novela, la contaba al mismo tiempo, pero Ajá. llegué a un punto de que la novela como que ya no avanzaba más, no daba para más. ¿Y Y de qué año estamos hablando? ¿Cuándo arrancaste con ese tema? hace 2 años. Ah, ok, ok, dos ok, años. ok. Y entonces ahí fui creando personajes hasta el punto de que entonces ya las personas me empezaron a contar su historia para que yo la contara a mi modo. Porque la cosa no era tanto la historia o la novela como como yo la escribía, sino como yo la contaba. Ok. ¿Ya? Como yo la contaba, el acento, la capacidad pues que tengo, yo me siento pues así, de envolver a las personas con la narrativa. Claro, de acuerdo. Entonces, a las personas, no, mira que a mí me pasó algo igual a lo que vos contaste, contar mi historia. Entonces me contaban su historia.
Entonces ya después pasé de ahí allá a historias más urbanas. Me decían, Ajá. mira, hay una historia de un pelado que vivió en tal barrio, digamos, en un caso específico, un muchacho que se llamaba Ricky. Ese pelado le hicieron un libro y ese pelado fue muy malo en tal barrio, yo no sé qué, yo no sé cuántas, y hay una noticia en prensa y hay un libro. Eso fue de mis primeras investigaciones y me interesó mucho. Compré el libro, busqué los recortes de prensa, fui al barrio, hablé con personas que conocía por ahí y fue mi primera. Y yo vi que la gente se interesó aún más. Ya tenía seguidores Ajá. y de ahí se interesaron más. Entonces yo dije, no, pues por aquí me voy encaminando. Y de ahí para allá me soltó, Pero que mira me qué soltó. interesante. Pero antes o sea, estamos hablando de 2 años atrás, o sea, año 2023, 2022. eh, Antes de eso, ¿habías hecho algún ejercicio de ser cuentero, de los que van a a San Antonio a hacer ese tema de contar crónicas, de la narrativa? ¿Habías hecho algo así? No, nunca, nada, O sea, esto es nada, una habilidad que desarrollaste vos solito, sin nada de nadie, no, nada, no fregues. nada, 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 Y nada. tampoco estudiaste historia, ¿no sos historiador? No, No nada, no, jodas. nunca, no. Intenté estudiar periodismo. Ajá, Intenté estudiar periodismo en una academia de aquí de Cali, ajá. muy conocida, y pues, pero resulta que una academia muy buena de periodismo, pero resulta que ahí me decían, te vamos a enseñar a crecer tus redes sociales, pero yo ya tenía, en ese momento tenía entre todas mis redes sociales, tenía 100.000 seguidores, No jodas. entre todas, ¿no? No, Estoy pero hablando, es que igual es un número bueno, ¿no? sí, claro, 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 sí, estoy hablando, eso fue con las crónicas, crónicas empecé en diciembre del año pasado, con las crónicas. Ok. En enero de este año 2025 entré a estudiar. Y entonces ellos me decían, te vamos a enseñar a crecer tus redes sociales. Y entonces yo tenía 100.000 seguidores entre todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Sí. Instagram y TikTok. Ajá. Y entonces resulta que yo le decía, listo, ustedes me van a enseñar a crecer mis redes sociales. Venga, yo veo las redes sociales de ustedes. Eso, es que para allá. Y entonces, No, no, no juntaba 1.000 seguidores entre todos los seguidores de... o sea, más fácil les enseñabas vos a ellos. Claro. Y entonces, Oiga, sí que pasa eso, ¿no? El vendedor de humo oiga, le tengo la pócima para que suba en redes sociales, para que venda no sé cuánta plata. Bueno, muéstreme sus números, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y entonces yo decía, bueno, yo dije, bueno, puede que, porque pasa mucho. sí, Yo tengo bueno, digamos en Instagram, ajá, tengo 42.000 seguidores en Instagram. Pero mis videos alcanzan 1.000.000 de reproducciones. O sea, son muchas más las reproducciones que los seguidores. Entonces yo claro. decía, pues voy a ver las reproducciones de ellos. Y No, tampoco, hermano, tampoco. O sea, no, yo decía, ellos me van a enseñar a mí y yo estoy por encima de ellos. O sea, claro, claro. la verdad, a mí me gusta mucho un cantante que llama Arcángel y dice que uno debe presumir sus logros, uno los debe presumir. Sí, sí, Entonces, de acuerdo. yo vi esta cosa, y no es porque yo sea reggaetonero, Arcángel es un reggaetonero, pues, Sí. pero pues, me quedó sonando mucho eso. Y yo dije, pero ¿por qué yo voy a estar ahí con estos manes frenado? Porque además, pues yo salía de trabajar y me iba por donde ellos, perdía todo el día y dejé de hacer videos casi un mes por estar No. estudiando. ¿Y estabas trabajando en algo alusivo a los medios o nada que ver? No, nada, yo soy aseador en una empresa. ¿No jodas? ¿Y todavía o ya te dedicas Todavía, solamente al tema de... Ah, ok, no, ok. todavía. Y en la empresa ven tu material, me imagino. Sí, ¿Y qué te claro. dicen los jefes? No, pues, ¿sabe que por eso tuve problemas? Porque me llegaron a decir que no fuera a mencionar la empresa, varias veces me lo han dicho, que no vaya Ok, a mencionar la empresa, que a ellos no les interesa nada de eso. Mm, quise que me patrocinaran con las revistas, de pronto un patrocinio o algo, se negaron. Bueno, tuve como un encontrón con la empresa por eso, porque por la visibilidad que tengo en las redes sociales.
Entonces tuve como controles maluquitos. Oiga, el gerente de la empresa donde trabaja Jaime, yo le diría, llévelo a que maneje las redes sociales de la empresa. Llévelo al departamento de mercadeo, porque interesante lo que usted le puede dar o sea, la mano que usted le puede dar a cualquier negocio, pues con el saber que ha logrado acumular a través de este tiempo en manejo de redes, pienso yo, ¿no? Claro, Sí, claro. Es que pues, también lo veía así, ¿no? sí. Yo lo veía como que me dieran una oportunidad, pero no, fue algo que un encontronazo Bueno, duro. pero mira, yo creo que, bueno, lo que estás haciendo, bueno, yo quiero como ir un momento ahí o enfocarnos ahí. Ajá. ¿Cómo nace, digamos, o sea, primero, a ver, le contamos a la gente, o cuéntale a la gente las crónicas que estás haciendo en este momento, el tipo de crónicas, porfa, o sea, como dar una descripción del tipo de trabajo que estás haciendo en redes. Sí, Bueno, estos son crónicas callejeras reales ajá, de personajes que la gente no conoce por las novelas. O sea, en las novelas siempre, por lo menos en el cartel de los sapos, les mencionaron a Guadaña, a este otro, al que hacía el personaje de Varela, ujú, y a Orlando Henao, y ya. O sea, ujú, eran como esos así. Pero es que detrás de esos personajes habían otros. Habían unos personajes que eran los que hacían el trabajo sucio, ujú, que eran aquí en Cali, Fofe por los lados de los Varela, por los lados de los Gillos había una muchacha que era la Mayer, y eran los que hacían el trabajo sucio. ok, Y nadie sabía de ellos, pero la cultura urbana de los caleños era, ay, la Mayer trabajaba con fulano y ella era de este barrio. Entonces yo dije, son personajes ocultos, son personajes que nadie los ha mencionado y están ahí. Y hay historias de barrios, y hay historias de que en los mismos barrios, cuando se hizo esta guerra que tuvieron los Varela contra los Montoya, eh, y fue una guerra muy dura, en la cual cayeron muchas personas y demasiadas familias caleñas quedaron afectadas por esto. claro, claro, Entonces yo me empecé a dar cuenta de que habían historias detrás de esas historias. Y ok. entonces empecé yo a sacar esas historias y entonces la gente empezó, uy, no, hermano, ven y te cuento mi historia, ven y te cuento mi historia. Y entonces ahí llegué a los R15. Ok. Los R15 que eran Son un los que robaban como carros de valores, creo, y bancos y eso, ¿cierto? bancos, carros de valores, joyerías, caletas, no guaca, no caletas, estos manes. Y entonces un día los mencioné en un video que hice, los mencioné. Y de una me contactó al otro día, el video se hizo súper viral, y porque los mencioné, dije que los R15 eran una banda caleña que hacía robos, pero no robos pequeñitos, sino robos grandes. Ujú, Siempre eran bancos, joyerías, pero de 1.000 millones para arriba, yo no robaba menos. ok. Eso se hizo tan viral que al otro día me contacta Charles Narváez, un ex integrante de los R15, Uy, me contacta por medio de un familiar de él y me contacta y entonces me dice, no, es que Charles quiere hablar con vos. Y yo, no, Dios mío, bendito, aquí ya la embarré, o mano. sea, te asustaste. Claro, yo dije, no, ya aquí ya Ay, fue. juepucha. Yo aquí ya fue, no, 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 no. Cuando logré hablar con el man, no, el man estaba súper contento, súper feliz, porque coincidió con que él estaba escribiendo un libro. O ya lo había escrito y lo estaba por lanzar. El libro se llama Mi Memoria Banda Los R15, escrito por Charles Narváez. Entonces el Ok. man me dijo, pana, a mí me gusta como usted cuenta la historia, yo soy seguidor suyo, y yo le tengo una historia para que cuente. Y me pasó una historia de él Ajá. y la conté. Y cuento yo esa historia, hermano, y se me vienen en banda todos estos manes, no para mal, sino para bien. Todos los de los R15. Para darte sus testimonios, pues. Sus testimonios y sus historias. Y claro, y entonces empezaron, no, mira, yo hice esta, yo hice otra, yo hice otra. Pero entonces yo no las contaba como a manera de regañarlo y no a manera de aventura. Ajá.
porque pues eso es lo que me gusta a mí, contar las historias a manera de aventura. Y hermano, ahí llegué al punto de que hablé con casi todos los que estaban vivos de ellos y cada uno me contaba su historia y cada uno quería aportar de a poquitos en las historias. Ok. Entonces, hermano, ahí me fui yendo y los conocí casi a todos. ¿Cómo lográs vos? Porque es una cosa que me ha llamado la atención a mí y es que en las crónicas que hace Jaime en su portal Mangoviche o perdón, en sus redes sociales Mangoviche Cali, eh, yo personalmente noto en mi apreciación que primero no hay amarillismo, ¿sí? O sea, es como un tema histórico o sea, muy agradable de escuchar por la narrativa, el acento caleño, que me parece que es muy bacano. Yo como bayuno admiro mucho nuestro acento. Y también sin hacer, porque no estás haciendo apología a lo que hacían ellos, sino simplemente estás dando la información de cómo logras que cuidarte de eso, de no hacer apología y no ser amarillista. Eso, o es algo que lo logras naturalmente. Es que me sale naturalmente porque es que yo lo cuento como si fuera una aventura. Ok, Yo lo cuento como si fuera una aventura. Entonces yo trato de meterme como yo estuviera viendo una película. ok. Entonces yo trato de contar como si fuera una película lo que yo estoy contando, como si fuera una película. Entonces por eso yo no le meto, dispararon y hicieron Ajá, así ajá. y ya, y el movimiento de las manos y toda la cosa. Entonces ahí cuento una película y las personas se meten en la película, pero todas las películas siempre dejan una enseñanza. Entonces siempre todas mis películas terminan en que los capturaron, la plata nunca la vieron, coronaron, pero en el otro robo los cogieron, le tocó pagar tantos años de cárcel. Entonces siempre cuento la película de acción, pero trato de decir cómo terminó Sí. esa película al Decir último. que eso, de una u otra forma, que eso no está bien, pues, mejor dicho. Exacto, Sí. exacto, exacto. Eh, en este momento, ¿cuántas crónicas has hecho? ¿Cuántas crónicas tenés andando en las redes? Uy, ya te perdí la cuenta. ¿Sí? Además de crónicas, ya son entrevistas también, ¿no? Entonces Opa. ya te perdí la cuenta. Pero bueno, y la otra pregunta, la pregunta del millón, y es, ¿están monetizando ya las redes? YouTube apenas empecé a monetizar el mes pasado. Ajá. YouTube y Facebook. Apenas empecé a monetizar porque tenía un problema en Facebook. Yo tuve una página de humor en Facebook, pero era una página, como te dijera, yo copiaba videos Ah, ok. y, Derechos de autor. y exacto. Y entonces me la habían bloqueado. Y entonces para volver a lograr monetizar esta fue un proceso, un proceso, un proceso. Entonces, pues como yo no lograba monetizar por ahí, por ninguna red social, entonces yo dije, todo esto que yo he logrado recaudar, yo lo tengo que encaminar. Entonces empecé a escribir las revistas, que todo el mundo dice que son cartillas, que es un libro pequeño. No, para mí es una revista. Ok, Para mí es una revista. y en la Y revista la escribís vos, o sea, ¿todos los artículos son tuyos o tenés gente que te colabora? la revista la escribo yo, la escribo yo. La primera revista solamente tiene una historia, es una historia del robo que hicieron los R15, la banda de los R15, en el barrio Alameda a un carro de valores, que en ese momento robaron 1.800 millones de Opa. pesos. La empresa reportó 1.200 nomás, Ajá. porque esos 600 de más ellos los llevaban, porque esta empresa sabe más para no pagar otro carro y para no pagar más empleados. Ya, Entonces se llevaron 1.800 millones de pesos, pero entonces cuento la historia completa, desde tres puntos de vista. ya, ok. Desde tres puntos de vista que son los puntos de vista de los capturados. En ese momento capturaron a tres personas, a Tello, el apellido del es Tello, a el señor y la señora Smith. Son los tres. Señor y la señora Smith son una pareja de esposos, muy conocidos en el ámbito delincuencial, muy conocidos. ¿Gringo o qué? No, 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 son de aquí de Cali, pero les dicen señor y la señora Smith porque son bravos para dar bala los dos. Uy, no jodas. Sí, muy conocidos por el robo al carro valor en la Galería Santa Elena, en Mercar, Ajá. si te acuerdas de pronto. No, no Y ellos recuerdo bien, también, pero...
ellos también le robaron se metieron a robar al apartamento de Roy Barreras. Bueno, ahí sí. Bueno, 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 robaron a Roy. Bueno, Imagínate. sí. Bueno, ese es otro cuento que no me he querido meter, No. pero el caso es que logré tener esos testimonios, las tres personas me contaron su historia y entonces tenía tres puntos de vista y yo ya había hablado al principio con un policía que estuvo en ese operativo, Ajá. porque en ese operativo la que más dio bala fue la Ah, señora. es que fue atraco así con enfrentamiento y todo, pues. Sí, en el barrio Alameda y Bretaña, Junín, eso la balacera fue No impresionante. jodas. Y la señora llevaba una mini Uzi, no, llevaba un fusil y le dio fusil a los Ole, ¿y policías. eso en qué año fue? Por- Eso fue el 5 de diciembre del año 2005. Ok. 5 de diciembre del año 2005. Y entonces me fui y me busqué los recortes de prensa. Ellos me mandaron sus testimonios, además, y además de eso me mandaron como un escrito diciendo pues su arrepentimiento y que no le aconsejaban a las personas seguir ese camino y todo. Ajá. Y además me mandaron fotos de ellos actuales. ¿Y ellos Entonces ya con están privados de la libertad o no? el señor y la señora Smith, sí. Y Tello está libre, pero no está acá en Colombia. Le tocó irse. Ya, Le tocó irse por otras cosas, le tocó irse del ya, país. Entonces eso lo resumí en una revista tipo librillo de 34 páginas. ya. Esa es la primera revista. Y ahí, ¿Esa cuándo hermano. salió? Esa salió el 20 de julio De este año. de este año. Ah, De este y año. cómo te fue con la venta? Bien, ¿Sí? gracias a Y Dios. la Bien. sacaste virtual también? También la que virtual en Ajá. Amazon. En Amazon ¿Y cómo te está. fue? En Amazon he vendido poquito. La verdad he vendido poquito, como dos revistas nomás, dos o tres revistas. La Ya. verdad, la mayoría la he vendido es físicas, porque pues envío unas a España, envío unas a Estados Unidos, y las que he vendido acá en Colombia, que en Ole, Colombia me han comprado de y en varias la partes. empresa te compraron o no? Sí, ¿Sí? sí, en la empresa me compraron, me Y apoyaron. los jefes también o no? No, los jefes sí no. Me han apoyado otros, pero los jefes no, nada. Ah, Fui tan atembado que le regalé a una de las jefes, le regalé una revista, la primera, pues, ajá. pues para lograr de pronto buscar un Sí. apoyo, pero fue perdidita mi revista ahí. ¿Por Entonces que qué? le digo que me la devuelvan, porque no, eso no pasó nada, no me apoyaron en nada. Me Pero, dijeron que iban a poner es que la portada en los televisores de la empresa y hasta ahora estoy esperando. ay, hombre. Bueno, bueno. Ay, bueno, pero mira que según lo que me contás veo que haces un trabajo, o sea, detrás de cada video hay un trabajo de investigación fuerte, o sea, tenés testimonios, tenés recortes de periódicos, o sea, la preproducción de un video te consume tiempo, ¿no? Claro, en un video yo me puedo gastar una semana de investigación y hasta más. ¿Por qué? Porque primero tengo que buscar, ya no lucho mucho con buscando quién me cuenta la historia, ya no lucho mucho con eso. Ajá, te Porque antes buscan. me tocaba como, sí, me tocaba como sacarles con ganzúa la historia, ¿no? Ya ahorita ya ellos me buscan, me dicen, Ya, ve, fíjate que yo hice tal cosa en tal parte. Yo, sí, ¿y quieres que la cuente? Sí, claro. Quieren sentirse protagonistas de la historia nueva que se está contando en Cali. ok, ¿Ya? ok. Entonces, no, pues mira, yo hice esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y entonces yo le pregunto, ¿en qué año? No, fue en tal año, tal día. Listo, contámela, me la cuenta. Entonces yo después voy y busco los recortes de prensa, todo lo que pueda encontrar sobre eso, trato de buscar más información y ahí cuento la historia. Y ahí sí cuento la historia sobre lo que pasó. Me gusta mucho contar los Sí. robos a las entidades bancarias me gusta mucho. ¿Te ha contactado alguna vez alguna emisora de los grandes medios para invitarte, no sé, abrirte un espacio y que contés crónicas ahí o no te han llamado nunca? Sí, me llamó, supuestamente el jueves pasado, el jueves de la semana pasada, iba a ir a una emisora, una emisora aquí caleña que tiene un programa por la noche los jueves, Ajá.
Pero el mismo juez me dijeron que yo nosotros te avisamos y ahí quedó. Ahí quedó. Nada, ahí quedó. Pero la verdad es que yo tengo un programa por las noches, un programa en TikTok. Ajá. Quiero también tener una emisora de radio como esta. Mi programa en TikTok, toda la noche a las 8 de la noche yo me conecto. No fregue. ¿Y cuánto? Hermano, Y es en y un en vivo, pues. es un en vivo, un live. ¿Y cuánto dura? Yo siempre quiero durar 2 horas, pero siempre me demoro 3 hasta 4 Ah, o sea, horas. TikTok te permite estar todo ese tiempo. Sí, Ah, TikTok, si uno bien. quiere transmitir todo el día, pues No transmite todo jodas. el día. Ve, no sabía. Mira, bueno, venga, como hay gente escuchándonos, redes sociales, vamos mencionando redes sociales para que la gente se pueda enganchar con tus crónicas. ¿Cómo te Mis redes encuentran? sociales son @mangovichecali, biche con B, con Con V, V, sí. sí, @mangovichecali en todas las redes sociales. En YouTube, Instagram, Facebook y en TikTok. En esas 4 redes sociales, que son las principales, pues está mi perfil. Ahí encuentran todo mi contenido. Bueno, ¿cómo te craneaste ese nombre Mangoviche que a mí me parece bacanísimo? ¿Cómo surgió esa idea? Otra idea de la necesidad. Ajá, cuente, cuente. Pues, pues ponerle cuidado que yo tengo un perrito y Ajá, entonces yo salía con mi hijo al parque a pasear el perrito. Hermano, estábamos sin un peso y entonces uno siempre por la tarde le da una merienda a los niños, ¿no? ajá, Y entonces ese día yo no tenía para darle merienda al niño y entonces me lo llevé para el parque y estábamos con el perro y había un palo de mangoviche. ajá, Y yo ya tenía la idea de empezar una página, no sabía de qué. Ya había monetizado alguna vez en Facebook lo que te dije ahora, pero ya no, entonces no, yo tengo que hacer una página y monetizar, pero con contenido mío para que no me vayan a bloquear. Y estábamos sentados abajo de un palo de mango. Entonces ok. yo bajé un mango de esos y lo pelé, llevamos sal y le estaba dando yo mango biche al niño mío, que ya está grande, le encanta el mango biche, él mismo lo baja los mangos. Y entonces yo dije, tengo que ponerle un nombre a la página, pero no puede ser mi nombre ni mi apodo. A mí me decían de otra forma. Ajá. No puede ser ni mi nombre ni mi apodo porque yo tenía gotagotas hasta arriba. Ah, no jodas. Claro, entonces yo estaba escondido en los gotagotas. No Sí, no, jodas. tiene que ser de otra y no puedo dar la cara. Entonces empecé a buscar yo con el mango en la mano. Entonces dije, no, pues le voy a poner mango biche y luego cuando me dé otra forma o otro nombre, lo cambio. Y lo puse. Y empecé a hacer lo que te digo, las novelas con un personaje que se llama María Juliana. Ujú. Ese era mi personaje principal, María Juliana. Y vos hacías todas las voces y todo, pues. No, yo no hacía voces. Yo Entonces. contaba solamente la historia. Yo solamente Ah, ok, narraba ok, toda la ok, historia. ok, ok. Contaba la historia. Ven, la primera historia era de don Raúl. Don Raúl muere y el día del velorio, estando en el velorio, le llega la moza Ja, con un hijo. Y un niño que se parecía más a don Raúl que los propios hijos de don Raúl que tenía con la mujer ajá, verdadera. ¿Ya? Y ajá. entonces la mujer de verdadera al ver la moza ahí le dice, váyase de aquí, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué está aquí tan atrevida? Y ella le dice, no, señora, si es que Raúl murió fue en mi cama, conmigo, él era más marido mío que suyo. Upa. Y entonces empecé a formar todo ese chisme, pero yo lo contaba de una forma que yo no se me viera la cara. Ok. Yo lo contaba de una forma que no se me diera la cara. Pero empecé a ganar muchos seguidores a esa voz, Ajá. a esa voz. Entonces, un día un amigo me dijo, hermano, pero eso se le va a perder, porque en el momento que otro man diga que esa es la voz de él, usted va a perder seguidores o cualquiera le saca, empieza a crear contenido con esa voz. Y es verdad. Entonces empecé a mostrar la cara, ya le había pagado los gota a gota, Ah, bueno. empecé a mostrar la cara de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y hermano, hasta que ya perdí la pena y perdí el miedo y ya me fui y entonces ya en Instagram eran cualquier cantidad de personas queriendo que yo contara su historia y hermano, se me estalló ahí va suave, ¿no? Eran los 2000 reproducciones, 3000 reproducciones.
hasta que empecé ya con el tema más urbano y ya ahí pues ya me disparé hasta lo que estoy ahora, gracias a Dios. Entonces, en este momento estás en TikTok, YouTube y Facebook, ¿no? TikTok, YouTube, Facebook e Instagram también. Ah, Instagram. Y Sí, bueno, señor. esas, por ejemplo, cuando hacías esas radionovelas, primero escribías un guión o ibas a capela, o sea, digamos, ibas creando sobre la marcha. No, yo lo escribía, Lo yo lo escribías primero, escribía, ok. yo lo escribía. Pero entonces yo escribía un capítulo hoy, Ajá, lo contaba, digamos, hacía capítulos de 5 minutos, lo contaba y entonces yo lo contaba, siempre lo publicaba tipo 6 de la tarde ajá. y esperaba los comentarios. Entonces con los comentarios de las personas hacía el próximo capítulo. Ah, no jodas. Claro, claro, yo esperaba que las personas comentaran y entonces yo iba mirando las personas que se imaginaban que seguía en el capítulo y entonces así yo guiaba el capítulo hacia ¿Y allá. las personas eran conscientes de eso o no? No, nadie era Ah, consciente de eso, los ponías nada. a trabajar para vos. Claro, Sí. claro, entonces yo me iba guiando por ellos, yo me iba guiando por ellos. Lo mismo ahora yo me fijo mucho en los comentarios, ay, mire que fulano, mire que sutano, la historia de tal, la historia de tal, la historia de tal. Entonces ahí yo voy sacando historias y hasta que ahí voy, me voy yendo. ¿Has contado en tu canal esas historias icónicas? Bueno, hay una de Cali, pues, que es la de Diners. La del Eh, Diner sí, ¿La has la contado? conté. ¿Sí? Sí, claro, Eso, esa, eso, y esa la voy a volver a contar. ¿cómo hiciste para datearte? Porque esa historia es vieja, ¿no? Es, La historia es vieja, pero los recortes de prensa están vivitos. ok. Los recortes de prensa están vivos y hay 2 libros escritos Hay dos libros, sobre ¿no? eso. Hay 2 libros y uno que se llama la 107, no, una que llama La mirada de los inocentes Ajá. y hay otro que llama Los 107 gritos del alma, me parece que son, que se llama. ¿Y es escrito por alguna de las personas que estuvo ahí? No, ninguno de los dos son Ya. investigadores, los dos que escriben los 2 libros. Pero estos 2 libros tienen muchos datos históricos Sí. de ese momento. Tienen muchos datos históricos los 2 libros. Y además, los recortes de prensa están todos. Los del País, los del el Caleño, ahí Ah, están todos. el caleño ya existía en ese momento. Sí, el Caleño empezó en junio de 1974. Empezó el Caleño. Y el Y caleño se terminó acabó. en el 2018. Ah, sí. Yo pensé que el Sí, caleño se señor. había acabado antes. No, en el 2018 se acabó el Caleño y el Cubo empezó en el 2005 y se acabó en el 2023. Sí, yo me acuerdo cuando uno andaba en bus en Cali, el caleño era como la Biblia del conductor, ¿no? O sea, todos tenían el Ajá. caleño ahí, o sea, Y en los talleres estaba, en todos los talleres estaba la modelo del día colgada sí, en todos los sí, talleres. sí, 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 eso es más, yo pues nunca he sido amigo del amarillismo, pero hay que reconocer que la creatividad para poner esos titulares era brutal. Claro. Era algo que rayaba en lo, no sé, pues, o sea, a veces uno, a mí, o sea, a veces era hasta gracioso, o sea, era humor negro, casi. Sí. No, Bueno, sí, ahí tengo un titular para ponerlo en estos días y dice que mató a la mujer porque le mató a la mujer porque lo regañaba mucho. no. Bueno, mire, y, oiga, y entonces, bueno, sí, ese del diner fue muy bravo y entiendo que hubo uno de los verdugos, pues, de los ladrones, se voló y Ajá. nunca apareció, ¿no? Ese se voló, no pudieron Que agarrarlo, ¿no? por eso quiero volver a contar la historia, pues, volver a contar desde lo que logré investigar después de haberla contado. Ajá, Ese que vos me contaste se llama Frank, o le decían Francisco. ajá, Resulta que este man capturan a 2 de ellos, a Jaime y al otro, ¿cómo se llama? Julián. Los ujú. capturan a ellos dos. De pronto estoy errando en el Julián, pero Jaime sí era. Entonces, Francisco se vuela, pero resulta que la historia es que Francisco
Logré hablar con una persona que estuvo en la cárcel con Jaime y con el Ujú. otro man, ¿Ellos ya no pero con viven? Jaime conocía muy bien a Francisco. Ok. ¿Ellos ya murieron, los que capturaron? No, Jaime, no, Jaime está vivo. Ya. Pero sigue, Entonces, sigue, sigue privado de la libertad, me imagino, ¿no? no, él salió hace mucho No rato, él salió en jodas, el 99. no jodas. Claro, él no pagó mucho tiempo. Acordate que en ese tiempo te juntaban las penas y pagabas la máxima, Ajá. pagabas una sola condena y te daban todas las rebajas. Ya, ok. Entonces, y no habían delitos que contra la mujer, no había nada de esas cosas. Sí, Entonces, era este man otro. nomás pagó 15 años Ajá. por todo eso. Entonces, resulta que Francisco hizo esto porque él necesitaba comprar un fusil para llevárselo a la guerrilla y volver a entrar a la guerrilla, porque Francisco había desertado de la guerrilla. Ah, no jodas. Sí, pero la historia de Francisco es que Francisco empezó desde niño en la guerrilla, desde niño. A él lo reclutaron desde niño en la guerrilla. Entonces, la vida de él era la guerrilla. Ya, Entonces, él se vuela a la guerrilla con el fusil, vende el fusil y empieza a andar en los barrios, ¿sí? Como una persona más, a querer hacer una vida nueva. ajá, Pero ya cuando se encuentra en los barrios y todo, se da cuenta de que él no sabe vivir como un civil, sino que lo de él es ser un guerrillero. ya. Entonces se pone en contacto otra vez con su escuadra pues de guerrilleros y le dicen que vuelva, pero que tiene que volver con el fusil. Ay, hijo de madre. Entonces la forma de recuperar el fusil era un robo, una plata. Entonces ahí es donde entran a robar ahí y él se va con esa plata, compra el fusil, va otra vez a su comando guerrillero, pero cuando llega allá le quitan el fusil y lo matan. Ay, no jodas. O sea, ese Sí, es el que hermano. supuestamente nunca agarraron. Por eso nunca lo agarraron y él lo mataron Mira que en... esa parte no me la sabía. O no, no estaba en lo que uno lee o en los documentos. Porque yo alguna vez escuché, a ver, la historia seguramente en YouTube. Y, no, y me quedé hasta el punto que el hombre se había desaparecido y no lo habían agarrado. Entonces ese fue el La fin historia no de está en él. ninguna parte. La historia no está en ninguna No parte. jodas. En ningún lado está. La sé por una persona que estuvo detenida en la cárcel con Jaime. Fueron Ya. compañeros de celda. Ah, entonces ellos. Ay, no jodas. Entonces, Ellos. claro, Jaime le dijo, Jaime le contó hasta el punto de que él se había ido para la guerrilla otra vez, que para Ya. eso era la plata. Luego, un familiar de este Francisco escucha mi historia por el TikTok y me habla al privado y me dice, yo soy sobrino de Francisco Ajá. y de Francisco murió en la guerrilla. Ajá. Entonces ahí yo uní la historia, claro, este man se fue con el fusil y allá pues lo mataron por haberse desertado la primera vez. Ah, mira que eso. Bueno, entonces te va a tocar sí contar la historia nuevamente. Sí, claro, me toca contarla de nuevo porque pues es un tema agregado, ¿no? Y además de que Sí. Jaime ya salió. Y lo que pasa es que no la he contado porque el vigilante que quedó vivo, que fue el que dio aviso, Ajá. ese vigilante aún está vivo Ajá. y me voy a entrevistar con él. Ok. Ah, entonces ahí Entonces voy vas a a tener tenerles, más elementos para la crónica tuya. exacto, ahí Claro. voy a tener más Uy, va a salir un elementos. trabajo muy interesante, ole. Ajá, A sí, ese exacto. tenés que hacerle publicidad previa y todo. ¿Vas a hacerlo en vivo o hacerlo? No, Sí, ok. en video, se iría en video. Lo que hago en vivo son las entrevistas, que es Sí, que se me conectan unos personajes en entrevistas que no te alcanzas a imaginar. ok. Unos Bueno, personajes que han hecho robos increíbles aquí. ¿cuál ha sido de las crónicas que has contado, cuál ha sido la que más te ha impactado? La de Ricky, con la que empecé, Ajá. la de Ricky, porque es que un muchacho de 16 años y en el año 2008 acabó con la vida de 80 No personas. jodas. 80 personas en un año. O sea, ¿era un sicario o qué? No, el man era un asesino por naturaleza, porque le daba la gana, mataba a la gente porque sí. O sea, ni siquiera por robarlos ni nada, No, sino por... Uy, no muchas jodas. veces mató personas porque sí, porque salían a coger el bus y de pronto lo miraban mal y ya ahí los encendía.
a lo que tuviera en la No mano, jodas. cuchillo, armas, lo que sea, lo que fuera. Entonces, él empezó todo su actuar delictivo en el 2007, 2008 y 2009. Él Ajá. muere en noviembre del 2009, el 17 de noviembre del 2009. ¿Lo matan o qué? Sí, lo matan, pero le hace, por eso se llama El complot para matar al diablo, se llama el libro, porque tuvieron que juntar plata los vecinos del barrio, los comerciantes del barrio, la policía puso plata también para poderlo matar, porque era una cosa increíble que no lo podían matar, atentados sobre atentados, si no lo mataban, le No tiraban jodas. granadas y de todo y no lo mataban. Se decía pues de que el man tenía un rezo que le había hecho la Mira, abuela. eso te iba a preguntar, o sea, en ese tema, sí, seguramente tenía esa protección, pues. La abuela de él, si vos te diste perro come perro, Sí, me lo vi. hay una bruja en esa película. Ajá. Esa es la abuela de él. Ah, no jodas. Es, esa bruja que aparece ahí es real y es la abuela de Ricky. Y fue la que le hizo supuestamente que lo cerró a Ricky Para que no le pasara nada. para que no le pasara nada. ¿Sí? Entonces, juntaron plata a un poco de gente para poder acabar con la vida de él. Entonces, él tiene comprobados, se voló 8 veces de centros eh, de Correccionales. jóvenes correccionales, exacto, aquí en Cali, no solamente en Cali, en Bogotá, lo llevaron a un correccional en Medellín, de todas se volaba, de todas se volaba. Ole, ¿cómo un muchacho se convierte en eso, ole? Increíble, es algo horrible. Ese muchacho empezó y ya odiaba a la gente, odiaba a las personas. Y con Tenaz. la alcahuetería de la mamá, ¿no? O sea, Sí, su refugio era la mamá. sí. Bueno, ¿contaste alguna vez que a mí me hablaban de un personaje y creo que también lo vi en YouTube que le decían el sheriff? Del sheriff no la he hecho todavía porque es que he tenido varias dudas con él. Ajá, Resulta que, te voy a contar esa historia. Eh, el sheriff, hay dos sheriff. El sheriff viene desde Cancril, el justiciero implacable, la mano negra, todos estos personajes que hicieron limpieza en los ajá, años 80. ajá. La limpieza empezaron en Cali en el 86, en 1986, por la llegada del Papa a Cali. Ah, no jodas. Claro, junio de 1986 fue el mes con más asesinatos en Cali No alrededor, jodas. por toda su historia. O sea, ningún mes en toda la historia ha superado junio de 1986. Ninguno. Porque el Papa llegaba el 4 de julio de 1986 aquí a Cali. Ajá. Entonces, el F2 en ese momento, el Estado, mandó a estos tipos a que limpiaran Cali, No jodas. limpiaran Cali. Entonces a todo el mundo, todo el que veían en la calle, lo acababan, lo fulminaban. Tengo todos los recortes de prensa de junio de 1986. Los tengo en mi canal de Telegram, eh, que también se llama Mangoiche Cali. Ok. Ahí están todos los recortes de prensa de junio de 1986 y se pueden contar uno a uno Sí. todos los muertos que hubieron, 425 muertos en un mes. Upa. Una cifra aterradora. O sea, Y ni siquiera en la época en que estaban peleando estos la guerra del de carteles. norte, exacto, ni siquiera en esa época. No, 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 ni siquiera en esa época hubo tantos muertos. No No, jodas. nunca, nunca. En una ciudad, ¿no? Como Cali. De Sí, pronto en el país, pero en una ciudad, sí, no, no lo hubo. Entonces, de estos personajes, con Cancril era, pues se llamaba así porque eso era un veneno para ratas, ¿no? ya, Cancril ok. era un veneno para ratas. Entonces, Cancril era un grupo de limpieza social. Empezaron en el 86, fueron muriendo, se fueron matando entre ellos, Ujú. porque además ellos empezaron a acabar con todos los indigentes, con todos los consumidores, ¿sí? Y entonces resulta que los que vendían la droga les dijeron, no, hermano, nos están acabando con el negocio, Ujú, cuadremos. Entonces le dijeron, venga, yo les doy una platica y ustedes ya dejan de matar a estos muchachos porque me están acabando el negocio. ujú. Entonces, unos de los del F2, de estos grupos de limpieza, copió y le recibió plata y no siguió. Hubieron otros
que no copiaron y Ujú. siguieron, porque además ya tenían como la mente dañada, Sí, ya, claro. habían, ya tenían sangre en la cabeza, y entonces ya no copiaban de nada y querían seguir y seguir y seguir matando. Entonces ahí entra con el grupo de Canquil el sheriff. Muere Canquil, muere Canquil en 1989 y sigue el sheriff solo. Pero entonces el sheriff empieza a hacer un grupo él también, Ajá. un grupo. En ese grupo entra este señor que todos conocemos, que apareció en Telemundo, que apareció en todos estos noticieros, que le tomaron fotos, que todo el mundo Sí. lo conocía. Ahí entra este señor. Él era del grupo del sheriff, pero no era el sheriff original, Ah, porque el sheriff, uno que era como morenito, canoso, exacto, como de barbita. que andaba Ese, sí. con una pistola en todo momento. Ajá, Entonces, él no era el sheriff original, pero era ese grupo. ajá. ¿Por qué? Porque el sheriff original no salía de día. Ah, ok. El Cherry original salía solamente de noche y salía solamente a acabar con los consumidores y todo y volvía y se encerraba en su casa. Sacaba a su grupo, Ujú. iba y hacían lo que tenían que hacer y volvían y se encerraban. Resulta que en el 1992, cuando está esta guerra entre los carteles y carteles ya fuerte, eh, cae a la cárcel. Ya no Ok, tiene protección del Estado y cae a la cárcel. Pero cae a la cárcel junto con el Cherry, el Cherry original cae con el Cherry, con este señor. ok. Caen los dos. Para 1998 muere el Cherry original, muere en Ajá. una pelea dentro de la cárcel de Villanueva, para el 98. El año siguiente sale de la cárcel, el otro señor sale, pero como ya nadie se acordaba del Cherry original, entonces el señor dijo, yo soy el sheriff. Ah, ok. Ya, y entonces, como el que él era el seguidor, andaba con una placa Sí, de policía, sí. el otro andaba con placa de policía porque es que él era un policía del F2 y tenía licencia para matar, porque eso sí lo había aquí en Colombia, tenía licencia. Entonces este señor dijo que él también tenía licencia, que él también tenía la placa, que él tenía, y pues se consiguió un revólver. Y entonces andaba, pero este señor sí andaba de día, y Sí, entonces este señor sí evitaba robos, este señor se le sí, enfrentaba a los ladrones, sí, espantaba a los viciosos, los espantaba, sí. a los pelados les daba bala. Entonces, eso son dos historias. Ok, vea pues, interesante, interesante. Jaime, ¿en algún momento has considerado, bueno, porque ya tenés como esta línea de crónica, te ha llamado la atención abordar otro tipo de crónicas que no tenga que ver con esta parte de, pues digamos, de este tipo de hechos, pues de delincuencia y esto, sino abordar otro tipo de crónica? Lo que pasa es que ya hay otras personas que hacen crónicas amarillitas, No, no, rosaditas, pero no, verdecitas. digo, es que mira, por ejemplo, eh, Cali tuvo muchos personajes icónicos y casi no hay Ujú. nada de ellos. Te voy a poner aquí, Jovita Feijó, De ahorita me hice una investigación muy buena. ¿sí? Porque mira Sí. que a mí me parece que a veces falta como más crónicas por ejemplo, el Cali Viejo, ¿no? Ajá. Sí. Sí, Jovita Feijó hablaban, bueno, no lo no, el Loco Guerra, creo, eh, no sé, crónicas, voy a decir alguna bobada quizás, crónicas del Cali y el América, crónicas de, porque a veces, digamos, en el tema deportivo estamos en manos de los cronistas deportivos que no van a hacer historia, ellos les interesa la inmediatez, el chisme y el Ajá. bochinchecito de, ¿sí? Pero no hay historia, o sea, yo veo y por eso rescato mucho y valoro mucho lo que haces vos, o sea, porque estás tomando una parte de la historia y la estás documentando y la estás Ujú. inmortalizando a través de unos videos. Entonces, pues te pregunto Sí, si no te interesaría en algún momento hacer ese mismo trabajo, pero enfocado como en otros frentes. claro, claro, claro. Con Jovita es de mi gran admiración, ¿oís? Ujú. Porque Jovita no fue política, pero manejaba a los políticos. Sí, eso dicen, ¿no?
Sí, Que, y ella no fue santo, pero manejaba los curas. ajá, Ella no fue constructora, pero ella ordenaba dónde hacían las casas. Ella no sabía pegar, no sabía pavimentar una calle, pero ella decía cuándo se tenía que pavimentar las calles. Entonces, Jovita era un referente caleño, sí, no solamente porque la declararon reina, ajá, sino porque ella en verdad era de familia real, ¿no? sí, Ella en, ver- ella en verdad era de familia real. ya, ¿Por qué? Porque en Buga hay un terreno que es de uno de los reyes de Dinamarca. ajá, Ese terreno es de él, hay un predio allá muy conocido. Y resulta que ella es familiar directa de este señor. ok, Entonces ella pedía siempre, ella toda su vida pidió ese terreno. Entonces ella decía que ella era reina porque el rey de Dinamarca era el dueño de ese terreno. Entonces por eso ya, era que ella se sentía reina y decía que era reina. No solamente ella se sentía reina porque la habían coronado allá o porque salía en la radio cantando y la gente se burlaba de ella y le decía que, ah, no, la reina de Cali, no solamente por eso, sino porque ella tenía un cierto linaje. sí. Jaime, ¿qué historia quisieras contar que no hayas contado? Como cuál es el reto que tenés, que te martilla la cabeza en estos momentos que decís, oye, yo quisiera contar la historia de este fulano o de este grupo y no he podido todavía. Es que hay una historia que sí me encantaría armar bien, la historia de Chupeta, Ok, pero armarla bien, hermano. Y yo sé que en algún momento llegaré ahí, porque me parece que fue un personaje que tocó las tres etapas del narcotráfico. ajá, Y la etapa de Pablo, ajá. la etapa de los Rodríguez y la etapa de el norte del Valle. Él tocó todo eso y donde estuvo figuró ¿Él, él- y él- él- cayó a él- la cárcel. él vive todavía? Sí, Ok. claro, tiene 62 años. ¿Y está privado de la libertad o está libre? No, ya está libre, no sé en qué país esté. Sé que me sigue, Ah, sé no que es seguidor jodas, mío. no jodas. Sí, ¿En claro, serio? sí, claro, hablé, no, uno de los hijos de él en algún momento me hizo saber de que yo me seguía. No jodas, bueno. Entonces quiero hacer esa crónica sobre su vida. En algún momento la haré, Ole, en algún momento. interesante, interesante. Y bueno, bueno, ojalá sí, ojalá puedas armar esa historia, Jaime. No, pues ya vamos llegando al final del programa de hoy. Yo quiero nuevamente darte las gracias pues primero haber respondido tan rápido al mensaje que te envié. Y pues porque chévere, chévere haberte conocido, conocer sobre tu trabajo. Y bueno, no, mil gracias, hermano. Muchas gracias a vos, hombre. Muy bacana la charla, muy Sí, y chévere. espero ¿Cuáles las que, charlas que yo hago? Charlas callejeras. sí, y espero que sigan creciendo esas redes y bueno, yo creo que para cuando es la meta de decir me dedico 100% o sea, bueno, mejor dicho, me independizo y me dedico a las redes, ¿para cuándo es la meta? Para este año. Sí, Sí, este año, esa es mi bueno, meta. bueno, Es mi meta. bueno, Tengo una entrevista muy buena en esta semana con William Rodríguez. bueno, porfa, chévere, Entonces, chévere, me envías el enlace para conectarme. Personaje sí, hermano, interesante, sí, 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 sí. logré hablar con él y vamos a ver eso. Bueno, Bueno, señor. viejo Jaime, la última, hincha del América o del Cali. Mm. Ay, Dios mío, no me la pongas tan dura que es que esto es como decir partidos políticos, es que es Bueno, dura. sí, sí. Es dura, Pero pero yo soy bueno, hincha del Cali. pero te gusta el fútbol, pues. Claro, sí, yo soy hincha del Cali, yo soy Sí. hincha del Cali. Ah, bueno, no. Pero todo esto me ha enseñado de que debo manejar muy bien esas cosas de ser hincha y partidos políticos y todo eso. Mira, Ser hincha de un sí. equipo y ser partidario de un, de un Ah, eso es una joda. partido político
es casi que lo mismo. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo comento partidos de fútbol. De hecho, ahí fue que empecé yo como en la radio. Entonces comento con una emisora de Cerrito Valle, que se llama Qué Ajá, Buena. Ellos tienen cabina en el pero yo lo hago de forma virtual. Pues no, alguna vez fui al estadio del Cali a comentar en cabina. Fue una experiencia muy bacana. Yo soy hincha del América. Pero cuando estoy al aire, el rol mío, más que comentar fútbol, es mamar gallo. O sea, yo mamo gallo y le hago bullying al del América y al del Cali, a pesar de que soy ajá. hincha del América. Y entonces le echo bullying a los del Cali en algún partido y a un compañero en el estadio del Cali le iban a dar en la jeta por culpa mía. Ah, ¿ves? Sí, entonces ahí sí, sí, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado Sí, con sí, eso. sí, sí, sí. Sí, la gente no entiende el juego. Sí, Sí, no bueno. entiendo. Jaime, un abrazo, mi hermano. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo, Bueno, amiguito. bueno, Muchas gracias por la dale. entrevista. Bueno, feliz tarde, feliz noche. Chao, chao. Feliz noche, amigazo, que estés Bueno, bien. chao, chao. Era Jaime Martínez.